Yo tengo la fortuna de encontrarme con ustedes porque creo que esta información debe ser dada, sobre todo a ustedes que van a estar involucrados dentro del proceso de STEM-HANS, hablando y promoviendo lo que son la estimulación de las células madre. Las células madre nunca han estado en exceso ni en defecto en el cuerpo humano. Siempre van a estar allí, solo que existen bloqueos o mecanismos que la hacen que tengan más funcionamiento o menos funcionamiento. Por eso aparecen las enfermedades. Tuvimos que meternos en el cuento de la inmunología. Traigo el documento que nos dio la primera puerta, la primera respuesta para hablar de células madre y cómo era que funcionaban. Esto es un libro, es una reliquia científica en el sentido de que ella por primera vez nos muestra cómo es que las células madre actúan en el organismo humano. El cuerpo humano se forma desde un embrión y las células madre pasan por diferentes etapas de replicación, regeneración, reconstrucción, crecimiento, velocidades que se dan durante las diferentes etapas de la vida. Y siempre se ha preguntado por qué de un embrión se forma un ser humano. Nace, tiene un ritmo de crecimiento hasta los 17, 18 años. De ahí en adelante ese ritmo de crecimiento se detiene y se mantiene el organismo más o menos hasta los 40, 50, 55 años, dependiendo de la época de la andropausia y de la menopausia en la mujer. Y después viene el proceso de deterioro, envejecimiento, hasta el momento de la muerte. Esa pregunta ha sido un gran cuestionamiento de tipo científico, en el cual ninguna persona había podido darle una respuesta apropiada a esto. Se pensó que tenía que ver con las hormonas, se creía que tenía que ver la inmunidad, se creía que tenía que ver la nutrición, se creía que tenía que tener carga de tipo genética, la que nosotros llamamos la herencia. Y al final terminamos concluyendo que todas tienen que jugar dentro del ser humano un papel importante y cada una en su grado. Cuando nosotros empezamos a buscar respuestas, empezamos a encontrar en diferentes órganos los relojes biológicos. Los relojes biológicos no son más sino aquello que está siendo funcional dentro del organismo para los diferentes órganos que cumplen ciclos adecuados dependiendo de la etapa de la vida en que nos encontremos. Recientemente un estudio demostró que si el ser humano lograra mantener una actividad de la célula en el promedio de la edad madura, no adulta sino madura, o sea después de la pubertad hasta los 40 años y mantuviéramos el reloj biológico funcionando en esa etapa, tendríamos la oportunidad de hacer como lo que sucede en la Biblia, personas de 400 años sanas que mueren en cualquier momento por procesos de tipo natural, pero no por procesos de tipo enfermedad. Esas respuestas empezaron a tener una claridad y empezaron a encontrarse ventanas que al abrirse nos fueron dando respuestas. Las células madre del cuerpo actúan y reaccionan por procesos bioquímicos naturales en el organismo, pero si están allí porque se detienen en un momento, unos otros se aumentan, porque aparecen las enfermedades, porque suceden cosas que normalmente no tienen por qué aparecer. Resulta que nosotros hablábamos antiguamente de la célula y creíamos que la célula como unidad primordial, hablando en el caso del óvulo y el espermatozoide, y después de la célula de cada uno de los órganos, eran el principio vital que hacía que todo el organismo en su conjunto funcionara. Pues definitivamente no es así. Con los avances de la ingeniería genética, este tipo de ventana se hizo no solamente un portón, sino que se encontró el camino donde se pudieron encontrar mayores respuestas a las diferentes situaciones del comportamiento y de la habitualidad del ser humano. Se encontraron momentos que dilucidaron definitivamente por qué se presentaban alteraciones en la célula madre. Cuando hablamos de cada órgano, ellas están constituidas por células madre. El ser humano, al igual que los animales, tristemente, al que más nos parecemos es al cerdo, y a veces nos comportamos como él,
Tenemos características genéticas y relojes biológicos que nos llevan a producir un proceso orgánico apropiado. También es claro que nosotros estamos involucrados en un medio ambiente cada día más agresivo, más tóxico, menos compatible con la vida humana, que está llevando a cambiar los perfiles de enfermedad. Antiguamente, en la época que yo era un niño, se hablaba de tuberculosis, se hablaba de pronto de algo de cólera, de enfermedades parasitarias y para de contar. El cáncer era una novedad rarísima. En este momento el cáncer es una de las principales enfermedades de nuestra vida. Y las preguntas ya no son solamente eso, ya tenemos respuestas. El medio ambiente es tóxico totalmente para el ser humano en todo el planeta Tierra. Por radiaciones, por construcción de químicos, sustancias que estamos consumiendo permanentemente, sea por vía respiratoria, sea por vía dérmica, sea por vía oral. Y se considera que el 90% de las enfermedades y los daños que producimos al reloj biológico de nuestro organismo están producidos por lo que comemos. Tristemente, nosotros los latinos tenemos las peores tradiciones culturales en nutrición. El cáncer de estómago por primera vez se empezó a hablar de él por consumo de maíz, y los latinos somos felices comiendo maíz de todas las formas. Y por tradición lo seguimos comiendo, aún sabiendo y teniendo respuesta de que él puede generar el pedido gástrico para llevarlo a un cáncer de estómago o de la vía digestiva. Y así un sinnúmero de situaciones. Nosotros vamos al mercado y compramos un tomate y ya no sabemos si es rojo o es blanco, por todos los químicos y todos los venenos que ella lleva. Por cultura nosotros somos dados a eso. ¿Yo por qué voy a pagar si me lo puedo llevar gratis? ¿Por qué voy a pagar algo de calidad si este es más barato? La cultura del dinero, la cultura de lo fácil, nos ha llevado a que culturalmente pasemos de generación en generación nuestras costumbres, sometiendo el cuerpo humano a una cantidad de riesgos innecesarios que nos llevan a enfermar más fácilmente. La enfermedad del signo, del colon. ¿Quién de aquí no sufre del colon? El colon no es solamente estreñimiento. El colon es todas las manifestaciones que se dan incluso en la piel. Y eso porque nuestro reloj biológico se ha alterado completamente. Si a mí se me altera el reloj biológico de la piel, es porque algo en alguna otra parte de la piel se ha alterado. Si me sube la presión no es enfermedad, la presión es una consecuencia, un síntoma de algo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Pero ese algo no es gratuito, ese algo es simplemente que dañamos el reloj biológico de cada órgano que corresponde al funcionamiento sincronizado de las células madre. Cuando hablamos de células madre, la célula madre es una sola. Hablamos de células madre maduras. Ese es el objetivo final de la célula madre madura, pero es que una célula madre madura del corazón, por decir algo, no es de una sola manera. La célula madre del corazón, esa misma célula, a través de los estimuladores de la célula madre alfa, estamos hablando de esa sustancia, ellos, dependiendo de la concentración de uno o de otro de los componentes que contiene la célula, estas sustancias estimuladoras, esa misma célula o se forma o tiene una función orgánica o tiene una función fisiológica. Cada célula que se produce en nuestro cuerpo nace de una sola manera y se define de una u otra manera dependiendo de los mediadores, o sea, de los trabajadores que tengamos y que deben estar en un equilibrio perfecto para que no se termine generando el organismo y produciéndose los tumores, produciéndose los daños de los tejidos, produciéndose cada una de las enfermedades. Tenemos que tener muy claro que estas sustancias que contienen este producto
Yo hice un pequeño resumen de algunas de las sustancias. Esto sería más como a nivel de tipo médico, esta información. Pero pues se la voy a decir porque para ustedes que van a tener que dar respuestas y justificaciones cuando estén proponiéndole a alguien por qué consumir un producto que no son células madre, sino estimuladores de las células madre, tienen que aprender a hablar de ellos y reconocer que ellos son sustancias que de una u otra manera, en mayor o menor cantidad, en mayor o menor proporción en el organismo, van a inducir equilibrio, van a inducir enfermedad o van a hacer nada en algunas personas que van a consumir este tipo de productos. Cuando hablamos de células madre, incluso hay una sustancia que es un derivado de la morfina. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se empezó a utilizar la morfina, se empezó a encontrar que además de que las personas que estaban sometidas a grandes procesos de dolor y estrés, la morfina dentro del cuerpo, el derivado de la morfina es, además de ser un analgésico, es un equilibrante y estimulador de las células madre del organismo. Por eso la epimorfina, siendo una sustancia que todo el mundo, cuando dice morfina, uno imagina pues ya un drogadicto y no más. Nosotros encontramos, y cada una de estas sustancias fueron encontradas en la naturaleza y también dentro del cuerpo humano, que no se consumían como tal, pero que el cuerpo humano las transformaba y las convertía en radicales similares que eran estas sustancias. La epimorfina tiene una acción importantísima dentro del cuerpo. Si hay mucha, te puede llevar al cáncer. Si está en el equilibrio perfecto, regula el crecimiento y la velocidad del reloj biológico de cada órgano. También tenemos las quemosinas. Ustedes hablan de la L-selectina. La L-selectina es una mezcla de 3 radicales que contienen quemosinas, cadeninas, cateninas. Ellas 3 involucran dentro del proceso del desarrollo de cada funcionamiento del reloj biológico del cuerpo humano, involucran equilibrio, involucran perduración de los procesos nutricionales de la célula que va a estar viva y depende mucho de ese proceso. Ahorita hablamos de la parte nutricional. Y también se encargan de la relación entre vecinos. Porque así como yo tengo estas sustancias que me pueden servir aquí en el riñón, esa misma sustancia se puede desplazar a través de la sangre al corazón, al intestino y ayudarle. Entonces, eso es lo importante de la investigación médica y de esta alga que se ha encontrado, que a diferencia de lo que antes hablábamos, que eran los factores de transferencia, siendo útiles no son tan complejos. Porque los factores de transferencia apenas tienen un componente de todo este proceso, y aun cuando se utilizaron en su época y que se siguen utilizando, mucha gente se benefició. Que ustedes han oído y tienen testimonio de gente que se ha beneficiado, pero si ellos le pueden dar un testimonio de que es un buen beneficio, este producto le va a dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque contienen más elementos. Además de ellos hay otras sustancias que son las efrinas y las citocinas. Todas estas sustancias no son más sino que a nivel de microscopio sustancias absolutamente diminutas, pero primordialmente vitales. Si ellas no están, usted puede consumir todo este producto, todo lo que quiera, o puede incluso utilizar las células madre vivas, sean de origen humano o del cerdo. Nosotros, yo formé parte de un grupo de trabajo cuando utilizábamos las células embrionarias del cordón umbilical para solucionar problemas puntuales, que se partió la médula espinal, entonces la aplicábamos allí, algunas personas regeneraban algo de tejido neural, en otras partes del cuerpo, en el cerebro y en otros sitios, la aplicábamos puntualmente tratando de que se replicaran, se regeneraran, y encontramos que de 10 personas, una apenas respondía. No sabemos por qué, pero no células madre. Entonces la respuesta no estaba en las células madre, la respuesta estaba en aquellas sustancias que estimulan el funcionamiento adecuado de las células madre. Eso es fundamental, y si no se tiene claro, cuando ustedes vayan a hablar del producto no tengan respuestas formales, para que cuando
la persona se interese y ustedes le puedan dar razones verdaderas y convincentes bajo la certeza de que ustedes le pueden decir, investiguen y le van a encontrar respuestas iguales exactas a las que yo les estoy dando. Porque la gente ya no come entero, el profesor Google se volvió el mejor consejero del mundo. Tenga verdades o mentiras, lo que dice Google, eso es acto de fe más que la Biblia. Pero no todo lo que sale allí es cierto. Hay que tener mucho cuidado en la investigación, hay que saber lo que uno lee, saber uno seleccionar y saber su procedencia y tener la suficiente habilidad para saber extractar si el documento o lo que está leyendo es convincente y es confiable y podemos tenerlo como una base, una guía. Esto es a grandes rasgos lo que es el ser humano. Ustedes yo sé que no sabían, pero cada célula del intestino a los 5 días muere y vuelve y nace otro. O sea, ustedes cada 5 días tienen intestino nuevo, todo, desde la boca hasta el recto. La piel cada 45 días, el hígado cada año y medio, los pulmones cada 6 años, los huesos, todo, cada uno de los tejidos, la sangre se regenera cada 72 horas. Por eso el vehículo de la sangre es tan importante para transportar sustancias. La sangre no tiene ninguna otra función diferente que además de ponernos rosados o pálidos cuando nos asustamos o nos ponemos contentos. Debe ser el vehículo, el bus, donde suben todas aquellas sustancias de las que yo les acabo de hablar para ir a los diferentes órganos del cuerpo. Y aquí empezamos a hablar de otra cosa, la parte nutricional. Tenemos que ser suficientemente claros y conscientes de que este producto no hace milagros. Si yo quiero un resultado, tengo que tener elementos de donde crearse las diferentes sustancias que necesito para que ellas trabajen en conjunto. La parte nutricional. Si no tenemos un soporte nutricional, no vamos a lograr nada. Es decir, la respuesta no va a ser la misma y va a ser muy lenta y a lo mejor fracasan ustedes en el intento y la persona termina diciendo no logré nada, simplemente ¿por qué? Porque en nuestro medio también por cultura nosotros siempre esperamos milagros. Usted convence a una persona que empieza a probar el producto, al mes no ve ningún resultado y dice esto no sirve. Hombre, si es un proceso que lleva años formándose, el cuerpo humano tiene una bondad y tiene un defecto a la vez, siendo el mismo proceso. El cuerpo humano aprende los hábitos y los vicios que nosotros le enseñamos y quitárselos es un proceso que no es fácil, es lento, es progresivo, pero se logra y es lo primero que ustedes tienen que hablar con las personas. No le prometemos nada, pero sí le garantizamos que lo va a lograr. ¿En cuánto tiempo? No sabemos y no va a ser pronto. Si es pronto, dele gracias a Dios porque tiene un organismo que pronto le va a ayudar y tiene un buen soporte que le va a ayudar con su problema. Dependiendo del problema que tenga en cada órgano, también es el tiempo de recuperación. Y si son varios órganos, pues también tenemos que pensar en todas las posibilidades. Nosotros no podemos estar ofreciendo con esto que sabemos que funciona, no le podemos garantizar a un ser humano. No somos Dios para poderle decir yo en este momento tengo este bien. Tengo pacientes, ya Gladys lo ha logrado conocer. Un paciente, 76 años, raza negra, me lo llevaron al consultorio en camilla, no podía caminar, cáncer de próstata con metástasis de colon, 2 masas del tamaño de la cabeza. Empezamos a darle células madre y empezamos a hacer una suplencia nutricional apropiada, equilibrada. El señor no podía ni comer porque no podía darle cuerpo, porque nada más se le tapaba el colon, entonces no comía porque estaba tapado, lo que comía lo vomitaba. Empezamos a aplicarle unos sueros que son con multivitamina, multiminerales y oligoelementos balanceados y en el mismo suero le diluíamos las cápsulas. En este momento el señor está sin cáncer de próstata, sin cáncer de colon, caminando, está en Estados Unidos en este momento, por allá paseando. Se le murió primero la esposa, que la esposa fue la que me lo llevó con los familiares, porque ya estaban muriéndose. Otros pacientes
con accidentes cerebrovasculares severos que quedaron en cama con sonda para con traqueostomía y con una sonda por acá para poder llenar alimento, como un animalito ahí tirado en una cama. Le echamos el tratamiento simultáneo también. El señor recuperó su condición. Lo único que le quedó fue un poquito de disartria. Disartria significa que arrastra la lengua para pronunciar ciertas palabras. Pero ya está en la finca otra vez produciendo. El accidente de él fue en un caballo, en la finca. Se le rodó el animal y él cayó y el caballo que pasó por encima le dañó el cerebro en un gran tamaño. Es más, cuando a mí me llevó la familia la escanografía y la resonancia magnética y me contaron la situación del señor, yo les dije, es mejor que se muera. Es mejor que se muera porque en esas condiciones yo vi la escanografía, tenía como más de medio cerebro destruido. Ellos insistieron, yo dije, no les puedo garantizar. Es más, yo no creía que con eso les pudiera hacer nada. Lo llevaron a la casa, lo tenían acostadito, y había una enfermera que le tenía diario que lo estaba volteando para que no se pelara. Le estaban pasando la comida, cambiándole el pañal, todas esas cosas. Era un vegetal. En este momento el señor está caminando, está otra vez en su finca, está otra vez involucrado dentro de su mundo. O sea que ahí logré convencerme de que nosotros no dependemos solamente de Dios, dependemos de la propia ayuda que nos demos en cuanto a lo que nos hagamos las cosas como debe ser. Esos dos elementos propios, porque yo los vi y fueron mis pacientes, me dan suficiente garantía y certeza de que este producto es bueno. Y confirman la teoría de la investigación médica que nos dice y nos muestra que sí es no la célula madre la que actúa, sino los que hacen que ella funcione. Un ejemplo de cáncer. Resulta que tenemos estas sustancias dentro del cuerpo en proporciones no apropiadas. Una misma célula puede terminar siendo funcional o puede ser orgánica. Si el equilibrio entre ellas no es adecuado y empieza a ser más orgánica, el mismo órgano empieza a producir cantidad de células orgánicas y poco funcionales. Empiezan a aparecer los tumores. ¿Ya? El órgano pierde su función, pierde el equilibrio, entonces deja de funcionar. En la parte funcional, él no sabe qué hacer, pero sigue creciendo órgano. O sea, se perdió ese reloj biológico, aparece un cáncer. ¿Cómo lo equilibramos? Nutrición y este producto. Porque si no tenemos nutrición, ellas no van a contar con otras herramientas que son importantes dentro del mismo cuerpo humano. Fíjese, si los elementos de defensa de la inmunología del cuerpo humano lo llamamos científicamente son las interleucinas, ¿sí? Las interleuquinas, interleucinas y las citocinas. Ellas, si no tienen equilibrio, también son malas o pueden ser muy buenas. En infecciones respiratorias, si tenemos la interleuquina 10 en suficiente cantidad, cura. Pero si tenemos una infección intestinal y hay exceso de interleuquinas, mata. Digo, siendo la misma sustancia dentro del mismo cuerpo humano en diferentes condiciones, o es buena o es mala. Lo mismo sucede con estas sustancias si no están en equilibrio, funcionando para que produzcan el equilibrio en el crecimiento y la regeneración de cada órgano. Si nosotros manejamos un buen concepto nutricional, concepto nutricional, yo conozco a mis pacientes, yo manejo muchos niños, las mamás van y dicen, pero doctor, ese niño no entiendo por qué siendo tan gordo tiene anemia. Las mamás creen que el niño si está gordo está sanito y no tiene por qué pasarle nada. No, un equilibrio nutricional no significa exceso de peso ni delgadez. Significa equilibrio en nutrición, en donde hay proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Esas están en la naturaleza. Pero por tradición, las abuelas, ahora digo, porque la mayoría son abuelos, yo también, que le ponen el nieto en la casa unas vacaciones
O nos toca hacer como que los hijos están trabajando, entonces los nietos ¿dónde quedan? Entonces llega uno y le dice, bueno, ¿y qué tal? Como dice, no se toma todos los días las sopas que le doy por la mañana, me doy por la noche, la sopa no alimenta. Las cremas no alimentan. Los excesos desbalanceados tampoco son nutricionales, generan enfermedad. Pero como nosotros comemos, porque nosotros decimos que yo voy a apoyar al que vende el tomatico allí en la esquina, porque cómo voy a comprar el importado que viene con los estándares de calidad, no, eso es colombiano. Tendríamos que apoyar a nuestra gente, entonces comamos lo mismo que nos cultiva nuestra gente, y en este momento nuestra gente cultiva veneno y cría veneno. Cogen un pollo que normalmente por tradición, por cultura, si a nosotros nos cogieran y nos criaran como criáramos a los pollos, nosotros tendríamos la estatura a los 10 años de la estatura a los 17. Y lo estamos viendo. Ustedes están viendo nuestras generaciones actuales de niños que a los 12, 13 años parecen de 17. Porque lo estamos haciendo, les estamos dando ese exceso que lo están haciendo. Y hay quienes en la salud lo hacen, lo recetan y lo aplican. Estamos alterando totalmente la genética y los relojes biológicos. Pero tenemos que empezar a manejar nutrición. Yo no les voy a dar una clase de nutrición, pero sí les voy a recomendar en la Librería Nacional. Hay unos libritos para gente, no para médicos, que hablan de nutrición y preparación balanceada de los nutrientes que debemos consumir. Se los recomiendo. Recomiéndenlo cuando ustedes y asesórense y apóyense con ese tipo de documentos y de herramientas para que la persona cuando empiece a ingerir los productos del Slim Hands sientan el beneficio, vean los cambios y sientan la recuperación. Ellos, cuando vean eso, cuando sientan los beneficios y encuentren las respuestas de sus problemas, van a ser sus mejores agentes de negocio. ¿Por qué? Porque van a estar convencidos de lo que están viviendo y han tenido su propia experiencia. Pero yo estoy convencido y sé que algunos que llevan ya bastante tiempo, muchos de sus clientes nuevos abandonaron los tratamientos porque no encontraron respuestas, porque no tenían justificaciones apropiadas para que consumieran formalmente un producto que es beneficioso y es bueno. Yo tenía un problema grave de colon, un sobrepeso que me lo gané por trabajar y cero deporte. Yo fui deportista hasta que entré a la universidad. Después de la universidad mi medicina me absorbió, la adoro, dejé mi mujer antes que mi medicina y estoy encantado con ella, pero ella me está matando hasta un punto. Encontré este producto, pasé de 102 kilos a 72 kilos, que es lo que debo tener en mi peso, sin hacer ejercicio, sin cambiar mi dieta. Se me recuperaron muchas cosas, balanceé mi nutrición. Yo soy un buen paisa, yo comía frijoles por la mañana, por la tarde, por la noche, arepa, de todo lo que me pusieran, chicharrón y todas las cosas. Tomé conciencia, aprendí de esto, de mi especialización, de mis estudios, y empecé a aplicarlo. Y mira, yo tengo bastante edad. Mucha gente me dice, no, pero es que usted no puede tener eso. Sí, la tengo. Pero me he ido regenerando, mi cuerpo se ha ido reconstruyendo nuevamente. Me siento útil, me siento persona como cuando era estudiante de medicina, como cuando estaba recién egresado, como cuando estaba más o menos entre 30 y 35 años, que me sentaba por la noche aún después de una jornada larga de trabajo. Yo empiezo a las 5 de la mañana y a veces estoy hasta las 8:30, 9 de la noche, ahí le consta, en alguno de los centros médicos que tenemos, trabajando y tomando decisiones y ayudando a la gente. Sin embargo, llego a mi casa a seguir pegado de esto. La medicina nunca termina, porque todos los días hay cosas nuevas. Y me siento y leo, y no es como muchos que ya a cierta edad leen y al otro día dicen que fue lo que yo leí, es que no me acuerdo, que yo leí alguna cosa, pero como que no, vean, ¿cómo le parece que para aprenderme este pedacito me tuve que leer como 10 veces esta vaina? ¿Sí? No, en este momento el cerebro me lo está agradeciendo y me siento a leer y tengo vitalidad. Es más, a mí me encanta bailar. Yo hacía mucho tiempo no lo hacía y ahora me conozco todos los nuevos que hay aquí en Cali. Voy a Living, voy a Favela, voy a todos esos, encantado, igualito, y llego sin cansancio a mi casa. El otro día me levanto
levanto a trabajar, yo sí no tomo trago. Trato de no trabajar tanto, pero hoy antes de venirme casualmente estaba ya atorado en el consultorio, que la gente que no se vaya doctor que tiene que estudiar. Y eso es parte de mi habitualidad. Pero yo quiero que esa habitualidad sea para todos ustedes y que ustedes transmitan a través de su propia imagen eso hacia las personas que necesitan o que ustedes quieran involucrar dentro del proceso comercial que ustedes están representando. Nadie me ha dicho, vuélvase vendedor, yo le digo, no, yo me soy un simple. No, yo soy médico solamente y me gusta y me encanta ayudar a la gente. Ya esa parte se encargan ustedes y ustedes lo van a hacer, pero tienen que tener herramientas suficientes para que la continuidad de cada una de las terapias de las personas que ustedes se involucren dentro de este cuento reciban y obtengan verdaderos beneficios. Yo me encargaré con ustedes de estarles transmitiendo lo último que hay en la investigación médica. Este no es el final del problema. Es apenas la puerta que nos está ayudando a solucionarlo. Este producto ya se lo están mejorando. Ya no viene solamente con AFA. Ya está llegando con otras dos sustancias más, pero eso no es el antojo de los comerciantes de decir que es que tiene más cosas, no es que se han encontrado en la investigación médica. Esos laboratorios no solamente tienen comerciantes, ni químicos, farmacéuticos, tienen médicos también, como yo, investigadores que aportan para que los productos o tengan vigencia, se modifiquen, se actualicen y se mejoren. Este producto está mejorándose, se le están adicionando sustancias que están en la misma naturaleza. Si lo de la naturaleza no sirviera, nosotros no podríamos comer, no podríamos subsistir porque nosotros dependemos de la naturaleza en su totalidad. Consejos prácticos: consuman carne blanca, en lo posible naturales, o sea, orgánicas. No consuman pescado de río, consuman pescado de mar. No consuman nada que sea de criadero, traten de que sea lo más natural posible. Pero aprendan de ese documento que yo les dije. Es sencillo, es fácil, hacer porciones nutricionales son suficientes, son adecuadas. Pero además de eso necesitamos, para que nuestro organismo recupere y se mantenga, adicionar los elementos que ya se venden, que son las multivitaminas, los multiminerales, estar ocasionalmente, yo recomiendo mensualmente, colocar un suero de los que nosotros le colocamos a las personas que están muy necesitadas, colocarlo mensualmente. Eso es una recarga natural que tenemos para nuestro organismo, que es una batería. El cuerpo humano es un dinamo, tanto es que de él se saca energía y nosotros somos conductores de energía cuando vienen las descargas eléctricas.